Yo soy Azucena, tengo 48 años, soy maquilladora profesional, tengo 2 hijos, vivo aquí en el barrio de Sant Genís. Bueno, yo es como que un día, aquello que te levantas, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué hago con mi vida, no? Y bueno, yo creo que son señales de estas, ¿no? Que te manda el universo. Y mirando Instagram, primer pantallazo, lo abro y directamente curso de maquillaje, caracterización y ostras, ¿y esto? Lo podría probar, ¿no? No me ha llamado nunca la atención, pero quién sabe. Llamé a escuelas, me informé, empecé con un cursito de 3 meses de belleza y la verdad que cuando la acabé dije, ¡fua! ¡Qué va, qué va! Aquí tengo que meterme más en el mundo y conocer todo lo que es el mundo del maquillaje. He hecho belleza, he hecho caracterización, fantasía, efectos especiales, audiovisuales, todo tipo de maquillaje. Estoy súper feliz, estoy encantada. Creo que cuando me voy a trabajar ahora no es ir a trabajar, o sea, coges tu maletín, lo cargas con todas tus ilusiones y te vas a currar. La sensación esa que me da el maquillaje es creatividad, talento. Todo lo que tú estás haciendo y transformando a la persona lo estás creando tú. Dejas volar tu imaginación. Creo que es un mundo en el donde tú puedes hacer volar tu imaginación a tope. No es que tú vayas a cambiar a esa persona, pero puedes llegar a realzar su belleza y hacer que esa persona se sienta bien, y eso es súper gratificante. Pues a ver, me genera trabajar en familia. Creo que trabajar con el barrio es algo súper importante, porque si no hacen barrio, los barrios no crecen. Creo que es importante que la gente del barrio cuente con personas con nosotros que podemos aportar, y me aporta, pues bueno, me aporta muchas ganas de seguir continuando. Sé que voy a llegar alto, lo sé, es un pálpito que tengo. He empezado muy tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Soy Pablo, tengo 20 años y vivo en Sant Genís. Estoy en el CAU, en la ASJA, y estoy estudiando un grado medio de peluquería y maquillaje. Me decidí a estudiar esto porque a mí me gustaba mucho hacer trenzas. Después de estudiar varias cosas, decidí estudiar esto. Estudio en Tuya Escuela, en Sant Gervasi. Me siento libre porque puedo expresar lo que me gusta. Y ahora me está enseñando la Tena, que es la otra maquilladora con la que estoy trabajando ahora, que es como mi mamá en el maquillaje. Y luego pues no sé, varias personas de Insta, pero no me sé los Instas de memoria. Pues me encanta porque veo que la gente lo agradece y se motivan también a, pues dicen, ¡buah, es del barrio, tal, le mola esto! Entonces a lo mejor gente más joven que nosotros pues puede decir, ah, pues mira, esto me mola, ¿sabes? Y también pueden como enfocar su vida o guiarse un poco. Mi meta es llegar a abrirme una peluquería con una tienda de tatus y luego pues ir haciendo trabajos de maquillaje, sesiones y todo eso. Vamos a hacer un tiro, ¿vale? Aquí en el centro de la frente. Yo lo voy a hacer con carne artificial, pero si tú estás en casa no tienes, ¿vale? Podemos hacer la carne artificial de manera con harina de trigo, con vaselina y con base de maquillaje. Entonces, nada, remueves hasta obtener una masa así un poco homogénea y después ya la puedes trabajar como quieras, ¿vale? Voy a empezar a ponerle un poquito de mastic, que es pegamento facial, para que lo que es la carne artificial se nos adhiera un poquito más y no se nos caiga. Entonces vamos a poner el pegamento en la zona donde vamos a trabajar la carne. Vamos a coger una bolita de carne, más o menos así. La vamos a trabajar un poco con los deditos para calentarla un poco. La colocamos en el centro y con los mismos dedos la podemos ir trabajando un poquito, con los mismos dedos o con una espátula. Sobre todo lo que son la parte final, hay que como aplanarla muy bien, ¿vale? Para que no se nos vea ningún bulto, que no se vea artificial. Y tenemos como que adherirla a lo que es la propia carne. Y luego, una vez que ya lo tenemos, con un poquito de vaselina, porque la carne es como que es muy pegajosa y aparte nos va a ayudar a poder trabajarla muchísimo mejor, ¿vale? Por todo, un poquito por todo, pues lo mismo. Vamos a pasar a hacer el agujerito. Con la misma punta de una brocha vamos a introducir en el centro, y una vez que lo tengamos, aquí ya puedes trabajar el agujero como tú quieras. Cojo una un poquito más gorda para que tenga la forma hecha y hacemos el agujero
Vale, con un poquito de vaselina otra vez, volvemos a hacer el mismo proceso, seguimos dándole la forma. Vale, eso ya cada uno, el agujero cada uno. Vale, una vez que ya lo tenemos, lo vamos a sellar un poquito con polvos translúcidos. Lo sellamos porque ahora, como tenemos que ponerle base de maquillaje, tenemos que hacer que lo que es el agujero de la bala nos quede uniforme con su piel. Así que vamos a maquillarlo un poquito, bien por toda la herida y por todo el alrededor, para que nos quede unificado. Una vez que ya tenemos esto hecho, vamos a coger, si pueden ser sombras en crema, mejor, o aguacolores, no importa. Vamos a hacer la profundidad en negro. Vamos a coger el color negro y vamos a hacer la profundidad de dentro. Vale, y una vez que ya hemos hecho el negro, lo vamos a hacer con el rojo. Vale, vamos a manchar por aquí un poquito. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer el moratón, ¿vale? Un poquito por aquí. Primero vamos a poner la parte más oscurita, la negra, para hacer la profundidad. Vale, vamos a empezar con el morado. Y le damos a toda la zona de alrededor. Entonces cogéis la forma que vosotros queréis. Empezamos un poquito con el morado, continuamos un poquito con el rojo, y vamos a jugar también un poquito con el color verde y amarillo. Vamos a empezar primero con el amarillo. Y con el verde. Vale, como en teoría es una muerta, vamos a darle un poquito de sombra en el ojo de color marrón para oscurecer un poquito toda esta zona de aquí, para darle un poco más de realismo. Con cualquier sombra que tengáis, sombra en polvo, sombra en crema, sombreamos de aquí hasta la ceja y luego bajamos por la parte de la ojera. Vale, ahora una vez que hemos acabado con la sombrita marrón, jugamos un poquito con verde. Vale, vamos a pasar a la sangre. Vamos a empezar, el que no tenga sangre en casa se la puede fabricar con miel, con colorante alimenticio de color rojo y azul, ¿vale? Si ponéis la azul, lo que conseguís es que le dais más intensidad y la hacéis como más coagulada. Y también podéis ponerle un poquito de agua. Hacéis toda una barrecha, y si la queréis hacer coagulada del todo, solamente con gomina y con colorante alimenticio, la tenéis también hecha. Voy a empezar a ponerle un poquito de sangre más clarita. La metemos dentro. Y luego ya dejamos que la sangre misma haga su propio realismo. Baja un poquito, Alba. Así. ¿Vale? Con cualquier esponjita, si puede ser así, mejor. Ponemos un poquito alrededor. Vale, ponemos un poquito de coagulada. Esta es la más espesita, que es la que podéis hacer en casa con gomina y colorante alimenticio. Pues ya está, esto sería un tiro de bala. Vamos a hacer un cuello cortado. Yo lo voy a hacer con látex, pero si estás en casa no tienes látex, con cualquier cola de carpintero o cola de esta escolar blanca, con tal de que cuando una vez que se seque, que quede transparente, puedes utilizar lo que quieras, ¿vale? Vamos a empezar poniendo primera capita de látex. No capas muy gorditas de látex para que se nos sequen antes. Una vez que tenemos aplicado el látex, empezamos a poner papel de váter, capitas muy finas, lo vamos despegando y lo vamos cortando para que no sea uniforme, que no sea una forma recta, porque si no se verá una herida muy falsa.
Entonces lo pegamos al látex que hemos aplicado en el cuello o en la zona. Una vez que lo tenemos, encima volvemos a aplicar otra capita de látex. Todo, no mucho, para que se nos seque antes. Y antes de aplicar la segunda capita, tenemos que dejar secar. Una vez que está seco, volvemos a la segunda capita de látex. Y volveremos a hacer el mismo proceso. Volveremos a pegar otra capita de papel. Podéis pegar las que queráis. Cuanto más gordito la hagáis, pues se verá más la herida será más profunda. Volvemos a pegar la segunda capita y volvemos a dejar secar. Si queréis ir más rápidos, podéis hacerlo con el secador. Segunda capa ya seca. Seguimos a la tercera capita y volvemos a hacer lo mismo. Aquí ahora, como yo ya no voy a poner más, voy a hacer 3 capitas. Le voy a poner la última de látex para que ya se quede todo bien pegado y ya lo dejaremos secar hasta que esté bien seco. Ahora que ya tenemos toda la zona bien seca, vamos a pasar a ponerle base de maquillaje, ¿vale? Para que ya nos quede todo integrado. Lo maquillamos toda la zona y bajamos un poquito hacia nuestra piel para disimular un poquito más todo lo que es la parte del papel. Le damos bien a toda la zona, integramos bien. Y ahora, una vez que hayamos aplicado la base de maquillaje, vamos a hacer el sellado con los polvos translúcidos. Volvemos a sellar, sacamos los restos de polvos translúcidos y ahora ya pasamos a la parte más difícil, que es hacer el corte. Mucho cuidado porque es una zona delicada. Vamos levantando el papelito. Y una vez que ya hemos encontrado el trocito que llega hasta la piel, aquí vamos abriendo ya cada uno como lo quiera hacer, más abierto, menos abierto. Y ahora, una vez que ya tenemos la forma que queremos darle, vamos a maquillar también toda la parte de dentro para que cuando caiga la piel, que se vea todo igual. Vamos a empezar con el color rojo. Vamos a poner toda la base de dentro con sombra en crema roja y vamos a darle toda la profundidad en negro. La profundidad se la vamos a dar en todas las esquinas. Vamos a ir bordeando todo y ahora vamos a volver a hacer los moratones. Aplicaremos primero el color rojo para imitar la sangre. Podemos poner también aquí en el bordecito de la piel y aquí podéis también jugar un poquito como queráis, si lo queréis abrir un poquito más. Y ahora vamos a amoratar un poquito la zona. Jugamos con el rojo, el morado, el azul. Y ahora le daremos el toque del verde y el amarillo. Lo haremos también de su uniforme, que no nos quede igual. Y le daremos un poquito de marrón. Vale, vamos a pasar a la sangre. Empezamos con la sangre clarita. La introducimos por toda la herida. Con la esponjita le daremos alrededor de toda la herida. Vale, lo que voy a hacer va a ser 4 o 5 tornillos clavados en la frente y vamos a utilizar pegamento para piel, carne falsa, que la podemos hacer con harina de trigo, vaselina y base, mezclándolo todo bien y conseguimos ese resultado. Polvo compacto, base de maquillaje, una paleta de sombras en crema, sombras en polvo y sangre falsa, coagulada y sin coagular, y un poco de látex. Y ahora vamos con el proceso. Vale, para empezar vamos a hacer rollo 5, así. Y para empezar ponemos un poquito de pegamento para piel, donde vamos a poner nuestro trozo de carne postiza, ¿vale? Hacemos unas bolitas que van a ser de este tamaño más o menos.
y la vamos a poner justo en el centro, y con la mano lo que vamos a hacer va a ser integrarla con la piel, tapando todo el pegamento. Si os va mal con la mano podéis usar una espátula, pero con la mano va mejor porque así la carne se pone más blandita. Vale, una vez hemos conseguido esto, cogemos nuestro tornillo y lo clavamos con cuidado de no perforar a la persona, que quede algo así. Vale, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser poner un poco de látex en los contornos para que se nos quede mejor pegada la carne y más integrada con la piel. Vale, cogemos un poco de látex con el bastoncillo de la oreja y bajamos por todo el contorno y podemos aplastar más lo que vendría siendo la piel artificial, y así se nos va a integrar más con nuestra piel. Vale, y ahora vamos a dejar secar el látex. Con un poquito de polvo suelto lo que vamos a hacer va a ser matizar toda nuestra herida, digamos, donde está todo el látex, la carne, para que no nos quede tan pegajoso. Vale, una vez lo hemos matizado, con un poquito de base vamos a maquillar lo que es toda la herida y la zona de alrededor para que no se nos note. Vale, una vez le hemos puesto la base, volvemos a matizar y retiramos un poquito el exceso. Ahora vamos a empezar a maquillar nuestra herida con la paleta de sombras en crema. Para empezar vamos a poner un poco de negro en la zona de donde está el tornillo clavado, digamos, para que dé un poquito de profundidad. Y quedaría algo así. Para seguir vamos a poner con sombra roja por alrededor a toquecitos para que dé un efecto ensangrentado y amoratado. Vamos a poner un poquito de sombra lila también para que nos dé también el efecto de morado. Ahora cogemos un poco de amarillo y de verde y vamos a bajar un poquito más el morado para que no se note tanto que es falso, por así decirlo. Y lo integramos con la parte que hemos maquillado en rojo y lila. Y con el dedo integramos en la piel. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser ponerle otro tornillo aquí y otro tornillo aquí. Vale, una vez hemos puesto todos los clavos, vamos a coger un poquito de sombra marrón oscuro y vamos a marcar la ojera un poco. Vale, si queremos marcar un poquito por arriba también podemos marcarlo para dar como profundidad al ojo. Vale, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Ahora con un poco de sombra lila lo que vamos a hacer va a ser bajar un poquito desde donde hemos acabado de poner la sombra marrón, lo bajamos un poquito el lila. Vale, ahora en todos los cráteres donde hemos clavado los tornillos vamos a poner un poco de sombra en crema roja para que dé un efecto de sangre. Vale, ahora con un poco de sangre falsa la podríamos conseguir usando gel de pelo, gomina, y colorante alimentario, o miel con agua y gel, y colorante. Vale, una vez hemos puesto la sangre más clarita en todos los agujeros, lo que vamos a hacer va a ser ponerla más oscura. Ahora con la coagulada vamos a ir poniendo donde habíamos puesto la más clarita para que vaya cayendo. Ahora con la esponja, que sea tipo así, con agujeritos, vamos a ir poniendo en todos los cráteres por alrededor para que parezca más real. Y hasta aquí estaría el tutorial de hoy.